Para que estemos claros a esta hora con el profesor Juan Carlos Flores, historiador, analista, un amigo de esta casa, una voz muy consultada porque nos permite ampliar el espectro de entendimiento de todas las noticias que se producen en esta patria, que sí queda noticias a diario. Profesor Flores, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo en estos espacios de reflexión. ¿Cómo está? Alejandra, buenos días, un placer volverla a ver. Hace tiempos no la veía. Hace mucho Sí. yo no tenía el gusto de conversar con ustedes. Siempre tienen reflexiones muy enriquecedoras. Bueno, señor, hoy vamos a hablar de tres temas. Pues, por supuesto, la posesión de Abelardo de la Espriella, que sigue siendo la noticia política que más ruido genera en este momento. Se alimenta la conversación con la aprobación del Congreso de la República para trasladar esa posesión a Cali. Ayer, como le decía yo a los usuarios, con una votación favorable en la Cámara de Representantes, hoy un nuevo capítulo en el Senado, las críticas que se derivan del petrismo por querer mover esto, que si los tiquetes, que si el gasto, que si renuncian al día de salario o no. Vamos a hablar también de esas acusaciones de parte y parte en esa pelea absurda en la que se transó el presidente de la República con la señora Angie Rodríguez y, por supuesto, de la posesión negada como congresista del señor Wadid Mansur. Arranquemos entonces por la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que sería en Cali. Todo parece, ¿no? Yo creo que la votación en el Congreso también sería favorable, en el Senado. Es muy probable porque pues este es un deseo del nuevo gobierno, del presidente electo. Yo creo que el asunto de fondo, el que puede generar reflexiones críticas, no es esa decisión de posesionarse en otro lugar de Colombia. Finalmente, un presidente no solamente tiene una residencia que es la capital del país, que oficialmente es Colombia, sino puede desplazarse a otros lugares del país y enviar señales desde ellos. A mí no deja de preocuparme el hecho de lo que fue la inicial improvisación de esto, porque pensemos, Alejandra, Sí. que cuando se toma una decisión para una posesión presidencial, pues hay que preguntarse cuál es la logística para garantizarla. Y fíjese usted que durante semanas no se planteó ninguna reflexión sobre la logística que esto requería. Logística no solamente de desplazamiento, sino logística de seguridad. Hay zonas del país donde la población civil está amedrentada y en las cuales el poder de los grupos criminales es inmenso, y el Cauca es uno de ellos. De manera que ahí hay una cosa que no deja de preocupar, y es que tanto el presidente electo como su equipo no se hubieran sentado a pensar y a decir, bueno, si vamos a movilizarnos, es decir, el nuevo gobierno con todos sus ministros, todo el Congreso, las dos cámaras, ¿cómo asegurar que nos podamos desplazar eficazmente y con seguridad? Ni siquiera un interrogante sobre, oye, ¿y cómo es la pista de aterrizaje en Popayán? Esa es una pista que pueda recibir muchos aviones al mismo tiempo, y luego los invitados internacionales. Yo tengo la sospecha que finalmente se dieron cuenta de lo que tenían frente a sí, del desafío inmenso, fue cuando probablemente invitados de la talla del secretario de Estado Marco Rubio, más bien sus equipos, les dijeron, oiga, el secretario de Estado no puede aterrizar allí, no hay dónde. Y luego, ¿cómo van a garantizar ustedes la seguridad no solamente del secretario de Estado de los Estados Unidos, que recordemos es una figura con riesgo en todo el mundo? Piense usted, Alejandra, para complementar estas inquietudes que quiero plantearle a usted y a las personas que le siguen, y es el presidente de los Estados Unidos, que en teoría tiene los dos aviones presidenciales más grandes del mundo, tuvo que cambiar de avión, el nuevo regalado por un emirato árabe, por el viejo, cuando estaba en la cumbre de Turquía por riesgos de un atentado. Entonces, ese elemento de improvisación me preocupa porque recuerda en buena medida el mismo estilo de improvisación del presidente saliente, el señor Gustavo Petro.
Profesor Flores, al lado de su voz vamos a contar con las reflexiones también de la señora Mónica Pachón, profesora del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, politóloga y analista. Y comienzo, Mónica, agradeciéndole pues por aceptar este espacio de conversación y preguntándole si usted está de acuerdo con la reflexión de Juan Carlos sobre que hubo una inicial improvisación en todo este tema de la posesión que muchos han llamado capricho del presidente Abelardo de las Priella. Pues hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hola Juan Carlos. Claro, estoy Hola, de acuerdo, Mónica. me parece que hay un problema importante en términos de la planeación. Por supuesto, hay una planeación protocolaria que es en Bogotá, que tiene, digamos, toda el know-how de lo que va a pasar, de lo que es un evento como estos, y de pronto hacer esta solicitud en un momento tan pequeño, sin tener en cuenta los elementos que comenta Juan Carlos, pues realmente habla de la improvisación, pero también de no entender la dimensión logística de lo que es un evento como estos. Entonces sí, estoy de acuerdo, me parece que cuando hablamos todo el tiempo de crear símbolos y crear símbolos, se nos olvidan ciertas cosas que son la ejecución de la política pública, de los eventos, y se convierte esto en un no sé, en una lucha por cuál es el símbolo más importante y no una lucha por hacer las cosas bien. Exacto. El peligro de la simbología, que aunque es muy importante, ahorita decía Juan Carlos, en esta improvisación se recuerda un poco lo que han sido estos 4 años de gobierno, donde tantas voces han dicho que es una improvisadera impresionante. Entonces también aquí podemos hablar de lo importante que es para el gobierno actual los símbolos, porque el gobierno actual le ha dado simbología a todo y pareciera que el gobierno entrante también le dio un mayor protagonismo al símbolo por encima de la practicidad y de la ejecución y de todo esto. Juan Carlos, ayer en medio de la votación en la Cámara se escucharon muchísimas voces. Una de ellas decía, el gobierno entrante es el gobierno que más desgaste político en la historia llega a una posesión, porque aquí ya perdió 2 batallas, la de el presidente del Senado y la de la posesión en el Cauca, lo cual da muestra del desgaste que puede significar. Antes de que hablemos de eso, si usted considera o no que hay desgaste, yo quiero que escuchemos 2 voces protagonistas ayer, la de Carol Borda, que fue la congresista que hizo la ponencia para mover el lugar de posesión, ella es de Salvación Nacional, y David Toro del Pacto Histórico. Escuchemos esto y hablamos de la conversación que se tejió en el Congreso ayer. La Constitución nos permite como Cámara tomar la decisión de acompañar la posesión presidencial en Cali, en el departamento Valle del Cauca. Qué lindo que esta Cámara de Representantes le deje ese mensaje a Cali, que sí le importa el territorio, que sí le importa ir no solamente a la región, sino también recuperarla. Esto no es solamente un mensaje de descentralización, sino de recuperación del territorio. Aquí tenemos que discutir si vale la pena en el tema económico, en el tema legal, en el tema jurídico, en el tema comunicacional, porque la posesión de este señor que dice que quiere hacerlo en Cali, cuando le prometió a los colombianos, especialmente a los que votaron por él, que iba a ser una posesión austera. Ahí están las voces. ¿Qué opina, profesor Juan Carlos? Sí, Alejandra, por fortuna, quienes estamos interviniendo aquí no somos parte interesada. Sí. Sí, porque estamos tratando de entender con Mónica, y gracias a usted, qué es realmente lo que hay detrás de esto, porque las 2 personas que acaban de hablar tienen el derecho a hacerlo, pero son parte interesada. La representante a la Cámara, pues representa el partido más beneficiado por el nuevo gobierno, que es otro tema que seguramente tocaremos, como el roscograma petrista está siendo cambiado por un roscograma donde Salvación Nacional ha puesto a toda su parentela en el gobierno, además de tener a uno de los Gómez como senador. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como tenemos un enfrentamiento
personal además, de muy mal gusto entre el presidente entrante y el presidente saliente, estamos perdiendo la capacidad de analizar con frialdad estos acontecimientos. Entonces, el asunto, yo insistiría, no es si el presidente electo no puede posesionarse en otro lugar de Colombia. No se lo impide la Constitución, pero el asunto de fondo son los riesgos que se derivan en un país que está en guerra de una decisión de estas y no reflexionar de antemano y que además no hubiera nadie dentro del equipo del presidente que le dijese, presidente, aquí hay un aspecto logístico, no solamente económico, no solamente de transporte, sino de seguridad, tanto para usted como para el nuevo gobierno, como para el conjunto del Congreso y los invitados internacionales. Lo que el mal sabor lo da, por supuesto, la incapacidad tanto del gobierno entrante como el saliente de realizar aquellos procedimientos que es necesario que se lleven a cabo, independiente de lo que se piense. Lo orgánico, yo siento que, absolutamente. Sí, y yo siento que el presidente saliente, el candidato presidencial derrotado, que ahora es un senador, vuelve a tener un cargo que no es de poca monta, han resultado unos pésimos perdedores. Y hay una sensación de triunfo, me parece a mí, un tanto soberbio por parte del presidente electo de la Espriella y de su equipo. Y eso es lo que le ha llevado a estas derrotas políticas tempranas que usted bien señala. Es decir, me parece que revela una inexperiencia política inmensa en que en tan corto tiempo el presidente electo y su equipo, por desconocimiento de cómo funciona la política, hubiesen logrado unir a dos adversarios de décadas, como es el caso de Petro y de Uribe. Eso no es de poca monta y eso revela una gran inexperiencia y que los políticos que están pegados al presidente entrante, el presidente de la Espriella, pues son políticos de muy poco calado, porque si cometen un error tan garrafal al inicio, piensen ustedes, tanto Mónica como Alejandra, que otros errores se les pueden venir encima, dificultando las labores del gobierno, porque el error garrafal es que empezaron con pie izquierdo, enviando un mensaje a una casta política que a mí no me gusta. Soy un crítico, como ustedes dos lo saben, muy grande de la casta política de Colombia, pero es una de las castas más antiguas y, perdónenme la expresión, más jodidas del mundo. Diría mi abuelita, calle esos ojos, Juan Carlos. Esperemos que el aprendizaje se produzca pronto para que no haya tanto trastabilleo en la gobernanza del país. Tantos temas que usted deja sobre la mesa que no sé ni por dónde jalarle la pita para hacerle la pregunta siguiente a Mónica. Pero a ver, revisemos todas esas jugadas que se dieron ayer por parte del Pacto Histórico para evitar que se aprobara la posesión del presidente por fuera de Bogotá. Además, a una posesión a la que no va a asistir el Pacto Histórico. Sede acá en el Congreso, sede en Popayán, sede en Cali. Entonces eso habla de esos enfrentamientos tan tremendos que hay, evitando hacerlo orgánico, como lo decía Juan Carlos, lo que debe ser la transición del poder. ¿Cuál es la lectura de eso? Pues yo creo, Alejandra, que el primer mensaje que debería ser insertado en la cabeza de las personas que van a hacer gobierno es que ya pasó la campaña, ya se acabó la campaña, entonces ya no hay necesidad de tener estos grandes símbolos todo el tiempo. Me parece que es casi caricaturesco esto de, ¿no?, los videos en inteligencia artificial. Hay una cantidad de cosas que se sienten un poco, sí, amateur, digámoslo, en el mundo político, cuando realmente lo que la gente está esperando es ya un gobierno que se asiente, que tenga un poquito más de capacidad de ejecución, de análisis. Pero de no está siendo planeación. ahí coherente con lo que venía haciendo en campaña, porque es que es coherente, pero lo que yo seguramente creo es que ellos los tonos no quieren son...
Sí, los tonos deben ser diferentes, sí. Los Sí, tonos sí, sí. son diferentes. No es el Y mismo el entonces candidato cuando que el presidente sigue hablando como candidato, el presidente electo, y nuestro presidente, que nunca dejó de ser candidato, continúa con los símbolos, entonces invita y hace que el Congreso tenga ese mismo tono, condiciona el tono de la conversación. Entonces, ¿no? El pacto se une, sí, con el Centro Democrático, pero por razones muy distintas, ¿no? El Centro Democrático llamando un poco la atención acerca de la claridad mental que tiene que tener el gobierno sobre ciertos puntos y sobre respetar la Constitución y sobre cómo una cosa no quita la otra. Es decir, un presidente, claro que sí puede hacer de su posesión un evento en donde abrace otras instituciones o lo que sea, pero no necesariamente tiene que hacer de la oposición una pelea. Entonces, de acuerdo con Juan Carlos, hay un desgaste político innecesario que me parece que muestra que no están pensando en el largo y en el mediano plazo, por ejemplo, en la negociación con el Partido Centro Democrático, y más bien se están centrando en el día a día, que es lo que yo veo en la cotidianidad de una campaña. Entonces, para mí esa es la crítica y pues ahí está claramente la falta de experiencia de la que estábamos hablando.